Buenas noches. Venimos siguiendo a Jesús en este tiempo y hemos tomado la parte financiera. Y cuando nosotros miramos la iglesia del primer siglo, encontramos un modo de vivir específico, un modo que se caracterizaba por la solidaridad, esa vida en común, esa vida de apoyo mutuo, en el compartir todo, inclusive sus bienes. Todos los creyentes eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Nadie hablaba como suyo en forma individual. No hablaban de ninguna posesión. Todo lo compartían. Y si no, échate una pasada por Hechos capítulo 4. Llega a decir que no había ni siquiera un necesitado en la comunidad. Y entonces veíamos que los que poseían una casa, un terreno, iban, lo vendían, llevaban el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles para que fuera distribuido en forma equitativa según su necesidad. Creo que eso deberíamos aprenderlo nosotros. Deberíamos aprender lo importante que es el principio de solidaridad. Ese principio de compartir que siempre estuvo presente. Primera de Tesalonicenses 4:9-2. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Ahora, veníamos caminando sobre Hechos 4, pero cuando vamos a 2 de Tesalonicenses 3, pues encontramos que no es de ahora, es de siempre. Que en el caminar encontramos algunos que pretenden sacar provecho de la generosidad de los que más aportan. Y es más, muchos no quieren trabajar. 2 de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. 2 de Tesalonicenses 3:10-13. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces, mire que siempre ha habido unos que se quieren aprovechar de las circunstancias. Y aquí Pablo habla de las consecuencias negativas de eludir el trabajo y van más allá de la carga que se les impone a otros. Porque todo aquel que evita trabajar comúnmente termina dedicando su tiempo a actividades malsanas. 2 de Tesalonicenses 3:11. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Metiéndose en todo se refiere a entrometerse en los asuntos de otras personas. Eso significa que la desocupación crea problemas. Cuando nosotros miramos allá en Génesis 3, encontramos que Adán empezó bien. Tenía un trabajo digno. ¿Pero qué pasó? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa fue una triste consecuencia por haber pecado.
Por lo tanto, el ser cristianos y el confiar en Dios no nos exime de la responsabilidad de trabajar. Si nosotros miramos en la palabra, Pablo fue ejemplo. Siempre trabajó para no ser carga a ninguno. Es que un trabajo decente no solo nos da los medios para el sostén nuestro y de nuestros seres queridos. Un trabajo arduo también da dignidad. Un arduo trabajo es buena medicina para nuestra autoestima. Y es el que te va a librar de la depresión y del ocio. Cuando nosotros miramos en la palabra, el Señor nos nombra embajadores en el mundo. Y cuando nosotros miramos esa parte, pues tenemos que entender que como seguidores debemos representarlo con nuestro carácter, conducta, conversaciones, todo ello cada que interactuemos con las personas que nos rodean. Dios lo que está buscando es que seamos diligentes en lo que hagamos y que cada uno de nosotros realice bien su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad es muy fácil volverse víctima de la pereza. Es un pecado peligrosísimo en la vida del creyente. Es un daño potencial que puede ocasionar, a tal punto que puede arruinar nuestro testimonio, esas relaciones afectivas, y nos hace desaprovechar los dones que el Señor nos ha dado. Por eso cuando miramos bien, uno de los resultados negativos de este estilo de vida es que el carácter considerado poco honesto e indigno, falto de confianza. Y cuando nosotros miramos entre la comodidad, la pereza demuestra con frecuencia la tendencia a postergar las cosas. Siempre estamos pensando y afirmando que vamos a tomar acción, pero una y otra vez retrasamos la ejecución. Muchos comienzan los proyectos y encuentran razones para no terminarlos. Es que la negligencia es otra manifestación. Eso de que hacemos el intento de cumplir. Queremos sacar nuestras responsabilidades adelante. Pero sabes que muchos lo llevan a cabo de manera esporádica o incompleta. Y las relaciones con nuestros seres queridos son descuidadas. Y las necesidades de los demás no aparecen por ningún lado, ignoradas. Ahora, ¿qué me dice a mí la palabra? Que la persona perezosa no es gente de éxito. Proverbios 10, 4, 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Y ahí está. Jamás el perezoso ha tenido buen discernimiento. Proverbios 26, 13, 16. El león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. Miren, a veces no nos damos cuenta, pero hay lecciones muy serias sobre la pereza. Proverbios 6, 6, 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás tú de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mire, la vida no es más que la pérdida de tiempo para los haraganes.
No hacen nada por ser mejores. Por eso, el regalo más grande que a los hombres de retos Dios dio es el tiempo. Y el sabio lo aprovecha bien. El haragán es el hermano del mendigo. Al haragán y al pobre todo le cuesta el doble. Un hombre con pereza es un reloj sin cuerda. Es que la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. La pereza parece atractiva, pero el que nos da satisfacción es el trabajo. Y estamos hablando de los problemas financieros. Y Pablo muy claramente dice, el que no trabaje, que no coma. Por eso la laboriosidad es un principio bíblico importante. Un cristiano que no se ocupe en trabajar es un motivo para que el evangelio sea vituperado. Dios jamás ha sido partidario de la pereza y la holgazanería. Dios nos está recalcando a ser fieles, diligentes, esforzados en nuestra labor y en nuestro caminar diario. Muchos cristianos deben arrepentirse de este pecado. Algunos se excusan con el pretexto de que Dios es quien provee y por lo tanto no tengo afán de trabajar. Es cierto, el Señor le sostiene y le da el pan del cielo. Eso tiene algo de verdad. Pero estamos ignorando la soberanía de Dios, la cual nunca nos excluye de nuestras responsabilidades. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y otros similares. Ahora, yo no estoy llamando a un fanatismo, no. Estoy llamando a poner en Dios nuestras prioridades. Y no podemos ser diligentes en lo que nos corresponde. Si tú crees que estás con baja laboriosidad, es indispensable una evaluación. Eso es importantísimo porque cada uno de nosotros debemos revisar la razón de la falta de laboriosidad. No nos engañemos a nosotros mismos. No engañemos a Dios. Estamos dependiendo de la soberanía de Dios. Y debemos ser diligentes. Yo no sé si en un momento dado el Señor quiera llevarnos a ser productivos y no perezosos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y aquí no está llamando Jesús al fanatismo ni nada de cosas. Jesús está hablando para poner a Dios como la prioridad, sin dejar de ser diligentes o que no correspondan. Cada que vemos nosotros los problemas financieros, a veces nos damos cuenta de que algo pasa ahí en el fondo. Yo no sé si es pereza, yo no sé qué será, pero es necesario revisar nuestra laboriosidad. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Tú y yo dependemos de la soberanía de Dios. Pero debemos poner toda nuestra diligencia en lo que requiere diligencia. Qué rico, productivos y no perezosos. Diligentes en lo que requiera diligencia. Aprovechando bien el tiempo.
y siendo instrumentos de bendición. Porque todo aquello que el Señor nos da como resultado de nuestras labores, podamos participar de las necesidades de los que el Señor ponga a nuestro alrededor. Podemos estar bien, pero podemos ayudar a otros. Cuando tú vas por la calle o entras a un restaurante, una cafetería, se ve que los niños llegan pidiendo dinero. Y pensamos en la conciencia preocuparnos por estos niños. ¿A quién no le ha pasado? Pero también debemos entender que detrás de todo niño hay un adulto que lo está usando. Primero le enseña a mentir. Dame para comprar pan o dame porque tengo hambre. Segundo, le enseña que la vida es fácil. Si pido a alguien me dará. Está matando la iniciativa del niño. Está castrando su espíritu. Y en tercer lugar, después que usa al niño, le roba lo que se le dio. Entonces está formando esa idea de no tengo que trabajar. Y cuando nosotros miramos la responsabilidad de trabajar, pues se nos complica porque mucha gente no ve esa necesidad. Pero el Señor muy claramente nos está diciendo que el trabajo es la forma en que Dios nos provee el sustento. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios da al hombre la misión de trabajar. ¿Dónde está que le dio la misión de ser vago? En ninguna parte. Por eso el Señor nos dio acceso a los bienes, pero hay que respetar su mandato. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios castiga severamente la negligencia. Y es triste porque a veces somos negligentes en lo que hacemos. Por eso miremos cómo estamos, si estamos obedeciendo o no lo estamos haciendo. Es que no es lo mismo tener empleo que trabajar. Tú no debes trabajar solo por un salario. No debes trabajar solo por un contrato. Tú y yo trabajamos por hacer la voluntad de Dios. Y entonces usamos nuestra creatividad, nuestras capacidades para servir a los demás. Y qué hermoso que podamos usarlas en beneficio de otros, sirviendo mejor a los demás. Es que el cristiano últimamente está sin responsabilidad. Y se nos ha olvidado que podemos ser jóvenes, adultos, maduros, que hasta ahora estamos aprendiendo a trabajar para nuestro propio sustento y para proveer a los necesitados. Por eso cuando Jesús exhorta que no coma si no ha provisto y no ha atendido su primer ministerio, ¿qué va a hacer? A veces revolvemos tanto las cosas, a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Todo lo vemos como normal y no debería ser. Porque entonces, ¿cómo el Señor te va a proveer el sustento? Por medio del trabajo. El Señor te bendice. Y esto debemos tenerlo claro. Y esto debemos guardarlo en el corazón. En lugar de estar preguntando, ¿por qué a mí? Deberíamos estar preguntándonos, ¿para qué? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con lo que nos pasa? Independientemente de las cosas. El que no trabaja, que no come.
El Señor está quitando la holgazanería. Nos está sacando de la comodidad, pero nos está llamando a servir. ¿Le sirves a Dios? ¿Le sirves al prójimo? ¿Te sirves a ti mismo? Porque a veces lo que hacemos es exigirnos. Y entonces deberíamos mirar con más detenimiento. Y a veces tenemos tantas inquietudes, tantos problemas, que lo único que deberíamos buscar es la paz del Señor. Por eso es importante que no coma. No hay nadie más machista que las mujeres. Son las que fomentan el machismo. Y siempre nos estamos ufanando, pues también debemos ufanarnos de la responsabilidad. Eso es importante. Por eso deberíamos mirar cómo vivía la iglesia del primer siglo. Esa hermosa comunidad donde, oiga, todo era en común. Nadie pensaba en el yo, sino en nosotros. Nadie estaba pensando a este le dieron más o a este le dieron menos. No, 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 no. Entregaban y dejaban que fueran los apóstoles los que repartieran con la justicia de Dios. ¿Por qué no aprendemos algo de esos principios bíblicos tan hermosos? De esa iglesia fortalecida, adoradores y servidores en espíritu y en verdad. Es tiempo de evaluarnos, es tiempo de mirar, es tiempo de tomar decisiones. Porque, ¿qué tal que el Señor viniera y te dijera, el que no trabaja, que no coma? ¿Será que tú lo pensarías? ¿Será que yo lo pensaría? ¿Qué haríamos entonces? Por eso ahí donde estás, mira y evalúa si estás siendo responsable como sacerdote, como proveedor. No saques excusas, no busques pretextos. Busca al Señor y evalúa tu corazón. Evalúa tu caminar. Evalúa lo que estás viviendo, porque a veces estamos en crisis por la actitud de nuestro corazón. Exigimos y no damos. Y entonces siempre hay alguien que está pendiente. Y qué rico que nos dijera, oye, acuérdate lo que dice la palabra, que el que no trabaje, que no coma. Y el que trabaja en lo que no ama, aunque trabaje, es un desocupado. Porque entonces el trabajo se me puede volver carga. Ante todas estas situaciones que hemos vivido, que seguimos viviendo, evaluemos cómo está nuestra responsabilidad. Como padres, como hijos, como hermanos, como siervos y como consiervos. Para que podamos hablar directamente con el Señor y decirle que muchas veces le hemos fallado. Que Adán, teniéndolo todo, falló. Y que el Señor en su palabra nos ha mostrado todas las cosas. Por eso ahí donde estás, habla con el Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido negligentes. A veces no hemos estado a la altura de la palabra y del ejemplo. Papito Dios, cuando nosotros vamos a ver cómo fue esa vivencia de esos 3 años y medio con ese puñado de hombres y mujeres que le seguían. Por eso, Padre misericordioso, enséñanos, Señor, reargúyenos, Señor, pero también llévanos, Señor, a vivir diferente. Porque en una vida negativa no puede haber bendiciones.
porque de lo que siembras recoges. Por eso, Padre misericordioso, que entendamos la palabra, Señor, y que cada día nuestro corazón, Señor Padre misericordioso, sea un corazón diferente, un corazón afecto a ti, un corazón responsable con el caminar, con la palabra y con el prójimo, siendo esos sacerdotes que habla tu palabra, siendo esos embajadores, Padre misericordioso, a los cuales tú has escogido y has nombrado, siendo testimonio vivo y santo en nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, muchas gracias, un abrazo, porque todo esto nos sirve para que nos evaluemos. Mucha gente exige, pero no da. Y la excusa es que está en crisis. Pero en lugar de buscar excusas, busquemos las causas. Corrijámoslas y sigamos caminando de la mano del Señor. Un abrazo grande, muchas bendiciones para los que nos ven en diferido, para los que nos ven en directo, para todos aquellos que quieren escudriñar la palabra. Es importante examinar el área financiera, pero es importante examinar la actitud del corazón. Y esos versículos que causan controversia son los que nos deberían poner a evaluar. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Por eso qué hermoso que podamos poner en práctica cada cosa que el Señor nos enseña, pero también cada cosa que el Señor nos exhorta. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Y el Señor nos continúe bendiciendo en este trimestre. Estamos entrando en la recta final del 2021. Años atípicos, pero tiempos espirituales. Mira bien cómo está cada área de tu vida y busca la raíz de las circunstancias. Deja de culpar al Señor y mira más bien la actitud del corazón. Buenas noches.